Aldo Farías, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Roberto, gracias a ti por incluirme aquí en este proyecto, encantado. Gracias a ti, Aldo. Aldo, empezaríamos por platicar sobre tu práctica del deporte desde la infancia. ¿Cómo se da? ¿Con qué deporte y dónde? Bueno, es con el fútbol soccer, Roberto, y mi primer contacto con el fútbol profesional se da antes de que yo cumpliera 1 año de vida. Yo nazco en 1989 en Monterrey, Nuevo León, y se coordinan los tiempos con que mi tío en ese momento llevaba una buena carrera profesional con el equipo del Puebla. Mi tío Gerardo González. Defensor central. Entonces se da un partido campeón con el Puebla, ¿no? Aquel Puebla campeón de finales de los 80, precisamente. Correcto, Roberto. Aquel Puebla de Manolo Lapuente, de Marcelino Bernal, del Mortero Aravena, de Poblete, todos esos me cargaron. Por eso lo recuerdo. Tío tuyo, tío directo, ¿hermano de quién? Correcto, hermano de mi madre, hermano de mi mamá, Gerardo González. Entonces tú eres Farías González. Así es, soy Farías González y lo porto orgullosamente el GZZ en mis redes sociales precisamente por eso, porque tanto a mi padre como a mi madre les debo muchísimo de lo que hoy es mi profesión. Por eso incluí los 2 apellidos. Entonces tú de 1 año vives en Monterrey. Estoy en Monterrey y en ese momento se da un cruce que a lo mejor tú recordarás, Roberto, en algún partido de eliminación directa Monterrey-Puebla. Sí. Un partido en el Tecnológico. Sí. Y yo con meses, mi madre, en contra de la voluntad de mi papá, decide ponerme una playera del Puebla, unos tachoncitos y sacarme a la cancha. ¿Sería el Monterrey, Aldo, de Pedro García, que había tenido una gran campaña? Yo creo que sí, porque es un encontronazo que se recuerda mucho. Al paso de los años, esa fotografía fue tomando valor para mí, porque en las instalaciones ahí de cervecería, recuerdas que había un salón de la fama del deporte. Sí. Y en la sección de fútbol, no sé por qué estaba la fotografía de ese partido. Estaban las fotografías de ese partido Puebla-Monterrey. Yo aparecía en los brazos de mi tío Gerardo. Entonces, cuando después íbamos a las excursiones en las escuelas, en los colegios, me llenaba de orgullo mostrarle a mis amigos que ese era yo en la cancha del Tecnológico a los meses de haber nacido. Cuartos de final, si mal no recuerdo. O sea, el Puebla elimina al Monterrey y a la postre es campeón. En esa liguilla estuve, Roberto, y ese es mi primer contacto entonces con el balompié. No nada más del lado de mi Gerardo, obviamente mi tío Gerardo es el que mejor pudo jugar a nivel profesional, pero tengo otro tío que también llegó y que jugó con el Monterrey, que es el Poli o el Piwi, Héctor Gutiérrez, buen tío mío. Él también alcanzó a jugar para el Monterrey, más en Copa. A ver, Héctor Gutiérrez, no sería mi compañero, no lo sé. Hijo de inspector autoridad. Por supuesto, padre, por supuesto. Hijo de Héctor M. Gutiérrez. Y Humberto, a ver, ¿por dónde viene ese parentesco con Humberto? Con Héctor Gutiérrez. Héctor, mi tío abuelo Héctor, que durante mucho tiempo fue el comisionado ahí de la federación, estuvo en las bancas. Exactamente, sí. Él es tío directo de mi madre. Y el primo favorito de mi mamá es Héctor. Héctor, sí, no, me acuerdo de Héctor. Zurdo, bajito, habilidoso, jugaba. ¿Él? No, y sí jugó un buen rato. Buen revulsivo. Él bastante menor que yo, pero sí fue mi compañero. Oye, ¿y tu tío abuelo, el comisionado, vive? No, falleció hace unos 2 años, Roberto. Falleció ahí, lo recordamos con mucho cariño. En general, creo que toda la familia no nada más lo mira con mucho cariño, sino con mucho respeto y mucha excelencia. No, excelente persona, lo que alcancé a tratarlo, lo recuerdo muy bien, ¿no? Era una figura muy respetada y muy respetable. Mira, entonces te viene ese doble parentesco en el fútbol. Ahora, ¿eso hace, Aldo, que le vayas al Puebla de niño o no? Sí, de pequeño sí, definitivamente. Me puse la franja, yo veía todos los partidos de mi tío, asistía a todos los partidos que le tocaba a él ser visitante en el Volcán o en el Tecnológico. Yo iba con la playera de Puebla y así lo fue acompañando después en Morelia y después en la división de ascenso con el equipo del Zacatepec.
Y precisamente donde quería aterrizar, Roberto, es que ellos son la parte más visible, pero abajo de ellos tengo muchísimos tíos que son entrenadores amateur, futbolistas amateurs, equipos exitosos de barrio, equipos campeones en el Río Santa Catarina. A mí me llevaban de niño a verlos jugar y ese fue mi crecimiento futbolístico. ¿Y qué tanto viste aquellos Rayados de tu tío Héctor Gutiérrez? Pues yo jugué en esa época ahí con él, yo estuve del 80 al 82, ese lapso en el que él está. Yo no sé qué tanto sigue él en el Monterrey, pero ¿tú veías a los Rayados en aquella época? La verdad, muy poco. O sea, no me toca prácticamente recién nacido. Claro, no habías nacido, perdón. Sí, yo nazco en el 89. Por eso, entonces sí, claro, Héctor te platica de lo que había hecho, sí, porque Héctor sí lo ubicó antes, ¿verdad? Del 82 por ahí. Imagínate. Me platica 7 años antes también de que tú nacieras, claro. Sí. Me enseñaba mucho un video que tengo en el recuerdo que de repente se proyectaba en la televisión de Monterrey, me sacaba una que otra lágrima, un video del himno del Monterrey, que salen como bailando, calentando, festejando aquel campeonato de Copa, ¿no? Es un campeonato de Copa contra las Cobras, creo. Ah, bueno, eso es a finales de los 80, sí, claro. Sí. Fue por ahí, lo ubico 88, 89, un Monterrey, ese mismo que después es eliminado por el Puebla en la liga, ¿no? Es más o menos esa generación. Claro, ese partido lo recuerdo muy bien. Yo fui al Tecnológico, un caso curioso porque se da la final y había que determinar la plaza o si era ida y vuelta o qué. Y el Monterrey de alguna forma como que compra la localía, ¿verdad? O sea, vente para acá, te conviene por la taquilla, por lo que tú quieras, y se define en un solo partido ese título de Copa, bueno, con lo inequitativo que resultaba, ¿verdad? Vienes aquí, en el TEC lo resolvemos, me acuerdo de ese partido, claro. Y entonces resulta ser pues uno de esos partidos que se compartía con mucho orgullo en mi familia, ¿no? Y todavía hasta la fecha lo veo con mis tíos. Ahí estaba Héctor Gutiérrez todavía, tu tío. Sí. Entonces jugó muchos años. Y es que yo lo tuve de compañero mucho antes, ¿verdad? 82. Entonces sí jugó varios años en primera. Me acuerdo muy bien de Héctor, mira. Pero, ¿a ti se te identifica, Aldo, como Tigre o no? Sí, se me identifica como Tigre. De hecho, yo me hago Tigre precisamente. Hacerme Tigre, Roberto, lo considero yo mi primer acto de rebeldía. Sí. Toda mi familia era rayada. Sí. Todos mis amigos del colegio, la mayoría eran rayados. Yo vivía en San Pedro Garza García, la mayoría de los vecinos eran rayados, principios de los 90s. Sí. Y cuando en esa década de los 90, sin tener los números en la mano, te puedo decir que Tigres nunca le ganó un clásico a Rayados. O sea, yo no recuerdo un clásico, no sé, fue un dominio muy grande de Monterrey en esa época. Rayada, claro, bueno, no en balde es la década en la que descienden los Tigres, ¿verdad? Pero regresan con un impulso tremendo. Pero entonces, Aldo, ya desaparece el Puebla como tu equipo de preferencia. Sí, empieza a desaparecer el Puebla como equipo de mi preferencia y el hecho de estar rodeado de tantos Rayados empieza a generarme una identificación con Tigres. Sí. Se me cruza el tema del descenso-ascenso y al igual que muchos millennials quedamos atrapados en ese momento con el equipo. Es increíble la cantidad de personas alrededor de mi edad, alrededor de los 30 años que yo me encuentro, que se enamoraron de Tigres precisamente en el descenso. Pero no en el regreso, sino en el descenso. O sea, había entonces como una dosis de masoquismo ahí. Ahora le voy y descendió. Totalmente, Roberto. Era parte de lo que a mí me atraía. Me atraía estar en contra, me atraía que el equipo tenía mucho tiempo de no ganar. Y me cargaba de energía y me cargaba de gasolina darme cuenta que era el único de los únicos en ese entonces que portaba su playera amarilla. Y conforme me voy estabilizando en otros deportes, me empieza a generar la pasión por otros deportes. Yo empiezo a buscar equipos con características similares a lo que era Tigres en ese momento. Sí. Por ejemplo, me hago aficionado de las Águilas de Filadelfia, que nunca habían ganado un Super Bowl en su historia, pero que tenían una afición aguerrida, apasionada. Sí. Me hago fan. Ese rasgo lo identificas con Tigres, ¿verdad? No han ganado nada y por eso les voy. Sí. Correcto. Yo quiero construir entonces lo que viene. Sí. Me gusta montarme a los trenes que apenas van a salir, no a los que ya están a alta velocidad. Creo que eso es algo que me gusta, que me distinga. Ok, bueno, yo desconozco otros deportes, pero a ver, ¿cuál otro caso entonces? Águilas de Filadelfia.
Sí. Voy con los Knicks de Nueva York, igual. Sí. ¿Por qué escojo Nueva York, Filadelfia? Porque el radio y la prensa deportiva creo que es muy similar a lo de Monterrey, guardando proporción. Hay radio hablado, hay polémica, hay debate, son aficiones fuertes, con cierta historia. Sí. Knicks tampoco no había ganado nada desde como los 50s o los 60s. Y tomo también a los Cubs de Chicago, que tenían la maldición de la cabra. Sí, claro. Eso sí me suena más, ¿verdad? Sí. Que no sé cuántos años, ¿no? De no ganar 108 nada. Se tardó en romperla. 108. Pero a ver, 108. Entonces lo que estoy entendiendo es que en cada deporte dices, para empezar, y lo entiendo eso perfectamente, para disfrutarlo tengo que irle a alguien. Me tengo que poner una camiseta, si no, pues esto no me va a servir. Ese era el Aldo de 8, 9, 10 años. Okay. El punto de vista fue cambiando. Sí. Pero es bueno, pero se fue arraigando también esa afición y son equipos a los que sigues yéndoles. Sí, ya no tanto, por así decirlo. Ya no estoy tan pegado, ni vibro tanto. Ya no me enojo cuando pierden, ni tampoco me alegro tanto cuando ganan como antes, pero definitivamente me sigo identificando con ellos. Bueno, y la práctica del deporte, Aldo, jugar, por lo mismo te gustaba el fútbol, sí. ¿Lo jugaste? ¿A qué nivel? ¿Y desde muy pequeño empiezo a jugar, desde muy pequeño, y yo dejé de jugar fútbol de alguna manera, no con los amigos en la reta, y eso me encantaba, pero yo dejo de jugar fútbol en forma, por así decirlo, cuando yo empiezo a dedicarme al radio deportivo, que por suerte o no fue a los 14 años. ¿A los 14 años participas en la radio? A los 14 años yo estaba en segundo de secundaria, sí. Y mi padre un verano antes me había llevado. Básicamente una de las reglas de mi padre es que a partir de los 15 años tenías que ponerte a trabajar en el verano. Decía, aquí no vas a estar de huevón, decía mi padre. No vas a estar de huevón. Y a partir de los 15 te tienes que poner a trabajar. Entonces, desde los 14 a mí me mandaron primero al H-E-B de Gómez Morín a hacer, pues, paqueterito. Sí. Pero no funcionó la idea porque empecé a agarrar el vicio del cigarro. Y mi padre... ¿Trabajando ahí? ¿Así? Sí. Los amiguitos me empezaron... y voy a aclarar porque cero clasismo aquí. Eran amiguitos fresas, o sea, no es como que me lo trajo un paqueterito de otro lado. Los mismos paqueteritos fresas que estaban haciendo ahí el verano, ellos me empezaron a ofrecer tabaco. En alguna ocasión llega mi madre por mí, me sorprende fumando, y como mi papá tenía una historia de ser fumador, pues me sacan automáticamente de ahí. Y al año siguiente, entonces, mi papá me ofrece la idea de entrar a esa estación de radio que yo siempre estaba escuchando, que era RG La Deportiva. RG La Deportiva, obviamente en el apogeo de, todo el tiempo que duró Roberto Hernández Jr., me imagino. Correcto. Y la verdad es que originalmente era solamente un cuento de verano. De hecho, yo terminando el verano, estuve ahí haciendo, Don Robert me dio algunas oportunidades de entrar al aire en ese verano. Y yo me regreso a mi casa, doy las gracias y es precisamente Don Robert el que me pide de regreso. Él marcó a mi casa, no había todavía el uso de los celulares tan frecuente, y él habló con mi papá y con mi mamá para pedirles, por favor, que me dejaran venir. Él les dijo, no les quiero garantizar nada, pero creo que podemos formar algo. Si ustedes me tienen la confianza, tráiganmelo. Entonces es para ti una especie de padrino, me imagino. Eso no... Correcto, fue una de las primeras personas que confió en mí, pues. Entonces, donde lo quiero aquí cruzar, Roberto, es que mi último contacto con la práctica del fútbol en forma es entonces en tercero de secundaria. Yo estoy en tercero de secundaria. Yo ya estaba enfocado a la radio principalmente, pero iba a entrenar de vez en cuando. Y me llevaba muy bien. En estos colegios instalados no nada más en Nuevo León, en México, en los colegios en los que se enseña pues el inglés o la educación más estadounidense, tenemos este torneo con el cual todos los que hemos jugado fútbol o básquetbol o algo soñamos, que es el ASOMEX,
No sé si exista todavía. Oh, bueno, uno de mis hijos jugó muchísimo tiempo ahí. ¿En qué colegio estabas tú? ¿El americano, instituto, colegio? San Roberto, Instituto San Roberto. Soy orgullosamente venado. Los dos americanos, el San Roberto, el inglés, participaba en esta Somex. Y era darse con todo, sí. A nuestro nivel, pero era darse con todo. Fútbol ahí. Jugaba fútbol y en ese momento yo estaba en tercero de secundaria, venían los refuerzos de segundo de secundaria, que eran los categorías 90. Sí. Y yo automáticamente di por un hecho que no iba a estar en la selección. Y yo no voy a estar en la selección porque me he vuelto indisciplinado, estoy pensando ya en el trabajo. Y la verdad es que empecé a descuidar mis estudios fuertemente. Sí. Al grado de que cuando se presenta la selección, aparece mi nombre en la selección. Me llama el entrenador y me dice, no te quería de titular, te quería en la banca, te quería conmigo, hablándole a la raza, liderando, haciendo el juego. Te podía meter en algún momento y sé que me podías cerrar un partido, resolver algo, pero no te puedo llevar porque tienes 3 materias reprobadas. Y fue un golpe. Selección durísimo. Del San Roberto. Correcto, sí. Correcto. Y fue un golpe durísimo para mí porque es muy feo que uno se autodescarte, Roberto. Claro. Yo no creí en mí mismo, no creí en mi capacidad, no creí en el valor que yo le aportaba al equipo, no necesariamente en la cancha. No me creí suficiente. ¿Cuál era tu posición, Aldo? Centro delantero o media punta. Cualquiera de las dos las podía jugar ahí. Sí. Igual se había que meterse atrás al último a sacar pelotas, lo hacía. O a meter faltas o lo que fuera, en verdad. Al entrenador le gustaba sobre todo tu liderazgo más allá de la cancha. Totalmente, totalmente. Y por el tema de mi estatura, yo fui muy alto prematuramente. Sí. Hoy sigo siendo alto, pero estoy estandarizado, mido 1.88. No, pues ¿cómo? Pero en su momento, Roberto, era muy alto de niños. Eras gigante y ahora eres muy alto, pues sí. Y por ahí se me prestaba entonces que me pudieran llevar a las categorías mayores, porque daba más o menos el tamaño, pues. Pero bueno, más o menos esa es mi corta historia jugando el fútbol. Ahorita seguimos con tu incursión en los medios, Aldo, pero me detengo un poco aquí en el fútbol, ¿no? Como claro. Fenómeno social, tú sabes lo que implica. Te ha tocado, bueno, la plena evolución del fútbol. Ese fútbol del que empezamos a hablar a principios de los 80, finales de los 80, no tiene nada que ver con ¿no? En cuanto a crecimiento, arraigo en todo el planeta. Increíble. A mí me sigue sorprendiendo ese fenómeno. ¿Tú qué ingredientes le ves al fútbol para provocar todo esto? ¿Cuáles son sus encantos? Bueno, creo que la facilidad con la que se juega y la facilidad con la que se puede comprender a un nivel ayuda muchísimo a su masividad. Sí. Creo que el poderla jugar con algo tan simple como una pelota en la calle también ayuda demasiado para que se juegue. Sí. Pues, por otra parte también, entonces cuando de repente uno trata de llevar el fútbol o la conversación del fútbol, tal vez de llevarla a un nivel más profundo, por eso creo que también existe tanta resistencia, porque no nos enseñaron a verlo y a procesarlo de esa manera. A ver, sino simplemente como un escape. Cuando se intenta profundizar, dices que hay cierta resistencia. Sí. Creo que cuando se intenta profundizar hay cierta resistencia. Sí. Totalmente. Porque no nos enseñaron, dice. Entonces, ¿qué fue lo que nos enseñaron? Nos enseñaron a verlo más simple. A jugarlo y a que fuera un escape, pues. Sí. A jugarlo y a que fuera un escape. Y evidentemente no solamente se puede observar desde ese ángulo. Claro. No es solamente desde ese ángulo. También con el paso del tiempo he llegado a reflexionar que sobre todo cuando hablamos de fútbol mexicano, creo que los jugadores se dan demasiado mérito en creer que es por ellos. Y
creo que la razón por la cual el fútbol en México es tan popular tiene que ver más por una cuestión pasional que por una cuestión de verdadero nivel. Sí. En México creo que la gente va a un estadio porque se siente parte de algo y de alguna manera se siente parte de esa batalla. Van al estadio, algunos comienzan a ir a ver un espectáculo, tal vez en una evolución del aficionado o en recintos más modernos, pero en general creo que la gente sigue teniendo esta sensación de que va a la batalla, va al estadio a acompañar a su equipo a cumplir algo. Pero eso también sucede, Aldo, en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica en general, en mayor medida en Europa, en otros lares. Sin duda, y creo que en Argentina está todavía más marcado, en donde la afición ya ni siquiera podemos hablar que es solamente un cliente, es un producto para ellos. Sí. Venden la afición, venden la grada, etcétera. Sí. Pero lo que intento reflexionar con esto, Roberto, es que no es tanto lo que arrastra el nivel, porque si fuera por el nivel, creo que la gente vería entonces otros deportes o otro fútbol, que simple y sencillamente. Empieza a verlo, es cierto, pero sí, claro, es ¿verdad? Hay un gancho emocional hacia los equipos y hay una tradición. Y creo que eso es lo que permite que el fútbol sea tan masivo. Pero también, Aldo, te engancha, es cierto eso, pero te va enganchando más en la medida en que mejora el producto, en la medida en que se te ofrece algo sin mejor. Duda. Sin duda alguna. Y son, al final de cuentas, escenarios magníficos en la cancha los que creo que terminan por engancharte. Cierto jugador, cierto entrenador, cierto gol, cierto momento, cierto título, cierto campeonato. Ahorita me quedé pensando en lo que decías de jugarlo en la calle. Esa pregunta me falta. ¿Cómo lo jugaste por primera vez y en qué calles? ¿Tú jugaste en la calle? ¿Jugaste en el barrio, en un parque? Antes de jugar el fútbol organizadamente, o sea, los 6, 7 años, ¿dónde lo jugabas? Creo que la primera vez que lo jugué fue en un parque, pero tuve la suerte, que en ese momento no lo veía como suerte, tuve la suerte de tener esta dualidad en cuanto a mi formación. Yo mucho tiempo de mis tardes yo las pasaba en casa de mi abuelo en el centro de Monterrey, MM del Llano, entre Miguel Nieto y Corona. Todas esas calles es territorio de la familia. Todas esas calles. El Depósito, el Súper. No, yo ya viví en Colorines, en San Pedro. Mis papás son los que la hicieron del barrio. Son de los que la hicieron del barrio. Mis dos padres son del centro de Monterrey. Pero cuando tú naces ya están en Colorines, en San Pedro. Cuando nazco estábamos en Country, La Silla, la frontera con Guadalupe, y a los 2 años nos mudamos a San Pedro. Y mi hermano menor ya nace en Colorines, exactamente. Entonces tenía esta dualidad de poderla jugar. Abuelo, pues implicaba los juegos ahí del centro. Eso, implicaba la calle, implicaba la grilla, implicaba ir a la plaza de la secundaria 10 de la Venustiano Carranza. Si tocaban golpes, pues tocaban golpes. Me explico, si tocaba un mal momento, así era, regresabas a la casa, salías con tu pelota. Entonces me daba esa dualidad de poder jugar en un sector sumamente privilegiado y después jugar en el barrio. Entonces llega un momento... Yo te decía, Roberto, que al principio yo no entendía la gran ventaja que eso representaban y lo que mis papás estaban haciendo por mí, porque yo en ese entonces sufría mucho con esta situación de no ser de ningún lado. Es decir, en un lado era el naco y en el otro lado era el fresa. Claro. Pero en ningún lugar terminaba por pertenecer al 100. O sea, en Colorines eras el naco que viene del centro, pues y en el centro eras el fresa que viene de la del Valle. Exacto. Entonces, no sé, es algo similar. De repente, el otro día estaba escuchando a este jugador Ricardo Pepi, que ahora está en la selección de Estados Unidos, que es buenísimo, por cierto. Sí. Y él redactaba un poquito de eso. Decía, bueno, en México soy el gringo y acá soy el mexa. Sí. Y creo que por eso me puedo como que, no sé, siento que también por eso por ejemplo, en Univisión a mí me llamaba mucho la atención, pero creo que también por eso logro entender y logro conectar muy bien con los mexicanos en Estados Unidos. Es un mercado al cual me gusta mucho llegarle y creo que es por esa dualidad. ¿Entiendes eso? Bueno, como en cierta medida lo vives ahora como comentarista en México, pues eres el regiomontano, ahí viene el norteño a hablarnos de fútbol, pero después vas adquiriendo cierto estatus y en Monterrey pues eres el cuate que está triunfando en México, ¿no? Sí, tienes esa no sé si persigue esa, ¿no?
Sí, no sé si hasta se te vaya dando poco a poco en la tonada con la que hablas, ¿verdad? En México te seguirán oyendo como norteño. Regio. Muchos en Monterrey ya te escucharán medio chilango, medio capitalino. Exactamente, llegas a Monterrey, ya estás hablando como los chilangos. Sí. Y vienes acá y dices, sigue siendo el norteño. Entonces, me persigue esa parte. No sé si tenga que ver con... es esa dualidad, es esa de no pertenecer, pero también a lo largo de mi vida como que me he visto y he tratado de cortarlos, pero me he visto como involucrados en muchos... Me he visto como la parte central de muchos triángulos, sin necesariamente yo pedirlo. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi formación. Por ejemplo, yo tuve mucho tiempo 2 jefes y a los 2 los respetaba y los quería muchísimo. Los quiero muchísimo. Son Don Robert y Willy. Sí. Y yo muchas veces me veía entre los 2 jefes, punta de triángulo. Pues entre dos tiros. Sí, tú dices en una especie de batalla o un enfrentamiento. Estoy en medio. Como luego me tocó... Triángulo podría ser como fiel de la balanza. Tú también verás cómo le hago aquí para que esto funcione. Eso es lo que yo intento y tampoco tenemos que escarbar tanto. Termino por ser un producto de padres divorciados. Mis padres se divorcian cuando yo tengo como 17 años, algo así, y creo que yo muchas veces, yo he sido el mediador muchas veces, pues. Entre las partes de la familia más cercana, que somos 4, creo que yo soy el que más he estado en contacto con cada una de ellas. Sí. Y luego sentí que cuando empezó a trabajar en Univisión, que lo combinaba con multimedios, sentía también que estaba entonces otra vez yendo entre 2. Y luego cuando llego acá, Roberto, el primer año, pues sentí que tuve que hacer la misma función entre Televisa, Univisión, ¿no? TUDN, los de Miami y los de México. Entonces yo ya conozco a los de Miami, pero vengo de avanzada con los de México y es básicamente lo que he tratado de hacer. Tratar de mediar entre diferentes ideologías y ayudar a formar una fuerte. Y eso sigue funcionando así, Aldo. O sea, a pesar de la fusión de ser TUDN, ¿sigues percibiendo esos bandos, vamos a decir? Miami. Me parece que es natural que así sea. Esto es un proceso largo en el que todos sabemos, en el que nos metimos, en el que cada vez nos sentimos más cómodos, pero entendemos que hay mucho camino por avanzar. Y desde el simple hecho, Roberto, de que tengas 2 bases y una parte del grupo vive en un lugar y otro grupo vive en el otro, pues automáticamente ahí hay algo con lo que hay que lidiar. Pero sí tiene que ver con el lugar de residencia. O sea, tú ya eres ahorita de México y allá están los de Miami. ¿Así lo percibes? No lo percibo de esa manera, pero literalmente así es, pues. O sea, ya en una cuestión de unión cambia la cosa, es diferente. Todos transmitimos, afortunadamente ya con esta pandemia avanzada ya se puede viajar más, hacemos transmisiones en conjunto, nos conectamos allá, etcétera. Pero en una cuestión literal, sí hay un grupo que está en un lugar y otro grupo que está en otro. Y sobre todo en ese primer año de pandemia se acentuó todavía más. Sí, y en algún momento tú te identificabas, vamos a decir, más con la gente de Miami o tenías más contacto, más interacción. Totalmente, Roberto. Totalmente. Yo la oportunidad que yo tengo aquí en la Ciudad de México, mucha gente no lo sabe y es bueno que lo sepa tu audiencia. Es una oportunidad que yo trabajé y me gané en Miami. Porque me iba 15 días a Miami, regresaba 15 días a Monterrey y allá tuve la oportunidad de hacer grandes amigos, de conocer a mis jefes de cerca y es normal entonces que yo llegara acá a México no solamente con la camiseta del regio, sino también con la camiseta del güey que viene de Miami. Entonces era como un doble estigma con el cual había que presentarse y con el cual había que lidiar. Además de que junto con Marc Rosas fuimos los 2 primeros integrantes de esta fusión que llegamos de la parte de Univisión. Yo esto se lo he dicho a Marc varias veces. Se lo he dicho, Marc, tienes que darte mucho valor por esto, porque nosotros llegamos cuando todavía era TDN. Sí. O sea, todavía ni siquiera estábamos como TUDN, era TDN todavía era fútbol en serio, todavía era el programa de Superestadio en la mañana. Entonces fue poco a poco irme presentando con estas figuras de liderazgo
y obviamente uno de mis grandes aliados para yo poderme acoplar bien y para yo poner mi parte en esta fusión fue Francisco Javier. Sí, como base en la Ciudad de México, sí. Exacto. Que sí, me da la impresión, porque eso lo he vivido yo en cierta medida en otras empresas, esa especie de competencia interna que enriquece. Bueno, ahí podríamos compararlo, ahí veríamos una similitud con el fútbol, ¿verdad? En el fútbol hay una competencia interna, sí, todos somos de este equipo y nos ponemos la camiseta y queremos ser campeones, pero internamente hay una pugna, hay una lucha por los puestos, se crean los diferentes grupos, la cosa es cómo armonizarlos. Bueno, en una empresa como la que tú mencionas también se da esa competencia interna que mientras sea sana, sin golpes bajos, sin traiciones, mucho menos, enriquece al producto, ¿no? Los obliga a todos a ser mejores. Sí, y creo que esa es la competencia que hemos alcanzado. La verdad es que cuando a mí me preguntaban cómo estaban las cosas hace un año, en plena pandemia, en algún momento yo llegué a desanimarme, pero luego creo que le hemos dado la vuelta correctamente. Y creo que nos vamos poco a poco haciendo más equipo. El otro día tuvimos en esa cuestión de la química y la confianza. Creo que donde más se pone a prueba es en las mesas de debate. Sí. O en las mesas de análisis. Claro. Es difícil comentar o expresar tus ideas así transparentemente cuando no existe tanta confianza, y la confianza se va ganando. Y creo que después de tanto tiempo haciendo programas, el otro día lo hablábamos en una junta de Línea de Cuatro, que es nuestro programa de debate, llegamos a la conclusión en el que se puso tan acalorada la junta, acalorada para bien, sí, intercambiando puntos de vista, que llegamos a la conclusión, o al menos yo llegué a la conclusión de decir, ya estamos funcionando como equipo. Ya tenemos la confianza de darnos estos golpes, pues, de decir, yo pienso eso, tú piensas lo otro, hacia dónde vamos hacia allá, esto me gusta, esto no me gustó, puedo comentar, y es bueno cómo el tiempo bien aprovechado va brindándolo. Pero ahí te refieres, Aldo, ¿al aire o una junta previa al programa? Esa era la junta en donde platicamos eso y platicábamos de lo que salía al aire, y llegamos a la conclusión que tras estos años de trabajar juntos en una misma mesa, sí, ya habíamos generado cierta confianza el uno con el otro, en el cual el producto podía empezar a salir mejor. Claro, y discrepar con respeto. A mí lo que no me gusta es cuando se siente fabricada la polémica. No voy a hacer como que me enojo no solo la polémica, voy a hacer como que me enojo contigo, y se llega al grado increíble, para mí patético, de que voy a hacer como que te insulto. Pero para que, que te insulto, pues te voy a insultar, y tú insúltame de regreso, y luego nos vamos, nos despedimos al final con un abrazo y nos vamos riendo los dos de lo que hicimos, ¿no? A mí me parece muy bajo ese nivel de polémica en aras de incrementar el rating, ¿no? Sí, así creo que tampoco funciona, Roberto. Creo que tampoco así funciona. Creo que sobre todo la palabra polémica, se ha utilizado de diferentes maneras, que creo se ha satanizado el término. Y es que hay diferentes tipos de polémica, ¿no? Sí. No necesariamente la polémica está equivocada, o la discusión. El respeto es una, para medir la altura de la polémica, lo has dicho perfectamente, pero creo que el punto que nos debe de salvar como periodismo deportivo, o el punto que debe de salvar este ejercicio que hace La Última Palabra, Picante, Línea de Cuatro, 90 minutos, etcétera. El punto clave para salvarnos es que sea honesto. Pues sí. Que lo que se esté presentando sea una verdad. Puede exagerarse, puede alimentarse, puede a lo mejor con cierto lenguaje verbal, con ciertos términos, pero que el fondo sea honesto, porque si no, creo que ya nos perdimos. Sí, puede aderezarse, puede hacerse un asunto un poco más histriónico, pero sí, lo importante es que se detecte esa honestidad, o sea, que percibas que no siempre es así, o por lo menos yo no lo percibo siempre así, que el que está hablando está diciendo realmente lo que piensa. Después, bueno, analizarás qué tan bien lo sustenta o no, pero es lo que él verdaderamente piensa, no está respondiendo a otros intereses. No lo está haciendo por quedar bien con el jefe de la empresa, ni con el patrocinador, ni con el jugador, ni con el técnico, o nada más por lastimar al compañero que está enfrente. Está diciendo lo que verdaderamente piensa,
Y en ese sentido, bueno, lo vas midiendo con el tiempo. Si un cuate a la semana siguiente te dice exactamente lo contrario sobre el mismo tema, dices, bueno, aquí, entonces ¿Qué está pasando? Resulta poco creíble, ¿no? ¿Qué está pasando? Exactamente. Y me pasaba, me pasaba que se malinterpretaba, o creo que se malinterpreta mucho mi rol en la industria, sinceramente. Perdón si me tiro de víctima. Y me pasaba porque de repente cerrábamos de un programa. Sí. Y haz de cuenta que se daba una discusión que a lo mejor ni siquiera había estado tan buena. Sí. Y entonces venía afuera del aire alguien y me decía, así era, güey, así era. Y yo, ¿así era qué? Sí. Y luego le decía, o sea, no estás pensando eso. Me dice, no, güey, pero te seguí la contra. Y le digo, ay, es que cómo te digo que así no es. Claro. Pero me malinterpretaste. Y yo dije realmente lo que pensaba, pero sí, se te podía percibir en algún momento como ya lo pusieron aquí para calentar la mesa, ¿no? Que sucede con... Exacto, y se fueron, y ¿sabes qué, Roberto? Sí creo que me pusieron para calentar la mesa, pero es que mis ideas por sí solos calientan. No, claro, qué bueno, claro. Te pongo para calentar la mesa porque se va a dar naturalmente. No te pongo pidiéndote que por favor defiendas tal postura o la ataques para calentar la mesa. Por ejemplo, me pasa mucho en Twitter y hago esta reflexión. Yo no me meto, Roberto, de 8 años, 7, no sé, de un tiempo para acá, yo no me meto en los tweets de nadie. Claro. Y mucho menos de colegas y compañeros. Sí. Yo no ando buscando el tweet de Roberto Gómez Junco para citarlo y ponerle algo en contra. Sí. Es más, ni con respeto, Roberto. Qué hueva. Ni con mucho respeto, pero no nos estamos, creo que no. No, es que, bueno, también yo lo veo. Y entonces lo que a mí me pasaba es que entonces yo el otro día les dije ahí en una junta, les dije a varios, era una junta informal, les dije, miren, chequen que yo no me meto con nadie en Twitter. Y en las mesas he llegado al punto que es lo mismo. Uno da su punto de vista. Y son otros los que reaccionan y se ganchan con tu punto de vista. Pero yo no ando persiguiendo el punto de vista de nadie para fregarlo. ¿Sabes? Sí. Doy mi idea, aporto lo que yo creo que es correcto en este universo. Y entonces vienen las reacciones, que es donde empieza todo este ejercicio polarizante. Y creo que al final del camino, muchos se van como con el que la inició, con el que la provocó, pero me parece que es más culpa del que no entiende esos códigos y reacciona muchas veces de una manera visceral. Es que en verdad creo, Roberto, que hay tanta exposición ya en las redes sociales y hay tantos mensajes y tantas personas que tienen la libertad para decir lo que piensan de nuestro trabajo o para llevarnos la contra o para aplaudirnos, que es más que suficiente. Sí. No hace falta que los mismos de la industria entonces nos estemos todavía bombardeando más. Claro, no abonarle a eso, que es bueno, son maravillosas las redes sociales bien utilizadas, pero se han convertido en una selva y han confirmado el bajo nivel educativo y muchas otras cosas, ¿no? Y sí, a mí también me parece deleznable esa práctica le voy a escribir al colega como corrigiéndolo o discrepando con él. Como tú dices, aunque sea con respeto, pues ahí se ve también el afán de lucimiento. Mira, me pongo al tú por tú con él y a lo mejor nos conviene a los dos y no sé si a veces hay hasta acuerdos en ese sentido, ¿no? Vamos a intercambiar conceptos o cosas más fuertes en Twitter para que nos sigan más a los dos. Sí, totalmente. Habrá quienes sí se lleguen a poner de acuerdo, pero es que entonces como que inclusive hasta cuando a mí, yo muchas veces desde que veo o la notificación o el mensaje o el @, yo hay muchas veces que la verdad ni siquiera quiero leerlo. Sí. No sé si ni siquiera, que ya sabes más o menos como por dónde va el asunto. Sí. Por un tema en específico y no quieres leerlo. Digo, si eso pasa en el fútbol, ahora imagínate cuando de repente se llega, no sé, a otros temas como la política, por ejemplo. Sí, no, pero a veces sientes que tienes que leerlo si el personaje que te mandó un mensaje es más o menos visible, pues tú sabes que es algo que va a tener cierta repercusión, entonces quiero saber
de qué se trata, de qué me tengo que defender o con qué puedo coincidir también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces te obliga ahí a formar parte de algo que todos somos parte, sí, pero cada quien tiene derecho a, o sea, algo que te da la red social es que te da un manejo para crear tu propio ecosistema. Y eso lo puedes hacer de una manera consciente o lo puedes hacer de una manera inconsciente. Creo que la manera inconsciente pues es en base de los algoritmos. Simple y sencillamente sí. La maquinaria detecta qué es lo que tú consumes y te va a dar más de lo mismo. Sí. Te va a dar más de lo que likees o más de lo que te haga reaccionar. Entonces también eso quita como esa teoría que al principio del Internet teníamos de que todos nos íbamos a ser más compasivos y más abiertos a nuevas ideas con el Internet. Es totalmente distinto porque el Internet está diseñado para darte más y más de lo mismo y para solo confirmarte lo que tú ya piensas. Me imagino que viste lo del Social Dilemma, ¿no? Social Dilemma. Por lo que comentas, porque para mí fue es un documental que a mí me aclaró muchas cosas. Yo ya había tomado cierta distancia en las redes y a partir de ahí tomo mayor distancia. O sea, sí, están casi por los algoritmos que tú mencionas, está hecho el asunto para polarizar. Y se da en México en una época tan polarizada en el ambiente político que se traslada al fútbol y después te enteras que es cuestión de todo el mundo en mayor o menor medida y que las redes tienen mucho que ver con eso. Sí, totalmente. Entonces, creo que uno, vamos, dentro de las libertades que nos quedan como usuarios de redes sociales, es precisamente el hecho de elegir cómo cada quien quiere llevar su red social. Claro. Por eso hay botones de silenciar, hay botones de bloquear, ¿me explico? Por eso puedes inhabilitar respuestas, inhabilitar likes, etcétera, para ir generando el ecosistema que cada quien cree que le conviene. Claro, tomas la distancia de vida, pero creo que eso se dificulta, Aldo, cuando hablamos de personas más visibles. Cuando y en la industria. Sí, te menciona otro comentarista y tú decidiste no leerlo, pero dijo esto y dijo lo otro y el que calla otorga y entonces ya quedaste mal parado, ¿no? Ese es el problema. Por eso es tan delicado. Sí. O se ofenden al ignorarlos, al bloquearlos o al silenciarlos, que esa es otra. Sí. Se ofenden y tratan de volteártela con el punto de que, no estás abierto a una conversación. Sí. No, pues no entiendes otros puntos de vista. Te falta capacidad para debatir. Sí. Cuando en realidad no quieres entrarle una polémica barata, fabricada. Y yo, por ejemplo, el otro día se lo decía a varios colegas que he tenido estos dobles sabores muchísimo aquí en la Ciudad de México. O sea, hoy te puedo decir que tengo colegas que empiezan a hacerse mis amigos que comenzaron atacándome en la red, por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Va? Porque se aclaran después las cosas. Y lo que a veces ellos no entienden es que si en verdad su deseo es honesto de tener una buena conversación, de tener un buen debate, de llegar a un punto de vista, créanme que Twitter no es el lugar. No. Márcame y nos ponemos a platicar y te lo juro que vamos a llegar a algo bueno. Pero aquí en esta exhibición tuitera, en esta jungla, no vamos a llegar a nada, creo. No. En otro espacio, claro que podemos enriquecer a la gente y enriquecernos nosotros, a aprender recíprocamente, ¿no? Totalmente, pero no es ese escenario. Entonces, que tiene que ver, Aldo, también tiene que ver, Aldo, creo, con la diferencia que no todos detectan y que es sutil, pero a veces es contundente, del lenguaje escrito al lenguaje hablado. Si yo te escribo un tuit como si estuviéramos sentados en la mesa, va a sonar muy distinto. Así como en la mesa no me puedes hablar como si me estuvieras escribiendo un mensaje. Son lenguajes distintos que no cualquiera domina, que muy pocos distinguen. Entonces, oye, yo te dije algo peor en el programa y te enojaste por el tuit que te puse. Es que es muy distinto el lenguaje escrito al lenguaje hablado. En el escrito no estás viendo a la otra persona, no detectas el tono, el gesto que adereza cualquier comentario, ¿no? Y no hay, y como la mayoría de las plataformas, bueno, en el caso de Twitter, está limitado en cuanto a texto, a menos de que abras un hilo infinito, pues no tiene la ventaja en la expresión verbal de explicar. Claro. De dar un contexto, me explico, sobre algo, sobre una palabra, de dar una explicación. No, aquí es algo conciso, pues es
es un golpe sólido un tweet. No, entonces haces bien en eludir ese tema. Digo, coincido plenamente contigo. Qué bueno que lo tienes así bien visualizado, ¿no? O sea, entiendes por qué no es sano ese intercambio que puede ser entretenido en el corto plazo a veces, ¿no? Sí, eso es sin duda. Y me quedaba ahorita pensando un poco en esto. Sacabas a la conversación, Roberto, esta parte como de encontrar similitudes entre los futbolistas y los comentaristas. Sí. Y creo que en estos tiempos una similitud que podemos tener, no todos los comentaristas, sino los más influyentes, la verdad, sí, es precisamente el bombardeo en redes sociales. Sí. Hoy el bombardeo en redes sociales de un comentarista deportivo o de un narrador que está sometido a un máximo escenario, pues el bombardeo es muy similar al que recibe un futbolista. Al que sufre. Por poner un ejemplo. Claro. Pero creo que este es el punto en donde tenemos muchísimo en común y donde creo que ninguna de las dos partes nos hemos terminado de dar cuenta. A mí me reclamaba un futbolista hace tiempo, me decía, es que como yo me dedico profesionalmente a jugar fútbol, sí, todo mundo cree que puede decir cómo yo debo de hacer mi trabajo porque todo mundo juega fútbol. ¿Ok? Sí, sí. Y él decía, lo entiendo. Sí. Y yo le contestaba, ahora imagínate hablar de fútbol. No, hombre. Si cualquiera cree que puede jugar fútbol, pues cualquiera cree que puede hablar de fútbol. Claro. ¿Me explico? Le escuchaba lo mismo al Tuca Ferretti. Bueno, es que cualquiera se cree técnico. Bueno, sí. Imagínate, si cualquiera se cree técnico, pues cualquiera se cree que puede hablar de esto. Con más y razón. eso creo que es algo que tenemos en común y que sobre todo ellos como futbolistas no entienden hasta después de retirarse. Y volvemos a las redes sociales que han potenciado esto que tú mencionas, ¿no? El hecho de que hay una tribuna para todos, para cualquiera. ¿Por qué tú vas a comentar de fútbol y yo no? Bueno, y luego se da a tal grado, volvemos al ambiente político con esa similitud, en donde con total desinformación se avientan a opinar y a discrepar y a insultarse en las opiniones y a polarizar más la cosa sobre un tema que conocen todavía menos, porque el fútbol, a final de cuentas, podemos decir, pues es un juego, tampoco me interesa entenderle tanto, es para divertirme y así lo percibo y ya, si me gusta el equipo o no me gusta, sin profundizar tanto en el tema, ¿no? Claro, pero ahí es donde deben como de entender que no todo el mundo está en la misma condición, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, de que hay alguno que al final de cuentas una partecita de la vida se trata de, perdón que utilice la palabra, no debería pedir perdón, pero se trata de capitalizar lo que a uno le gusta hasta cierto punto. Sí. Entonces, lo que logras hacer para capitalizar, pues es profesionalizar. Entonces, profesionalizas algo tan amateur como hablar de fútbol. Lo vas profesionalizando a través de las vivencias, las experiencias, la práctica, la educación, etcétera, y vas llevándolo a un terreno diferente, que uno esperaría. Yo sí creo que no solamente es por la parte de la audiencia, también por la parte de los comentaristas. Creo que estamos en un muy buen momento en el que debemos de dignificar lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Claro, preparándote en consecuencia, ¿no? Quiero hacer esto y quiero hacerlo lo mejor posible, me voy a preparar más y en la medida en que mejor lo vas haciendo, creo, también vas disfrutándolo más, como sucede con el futbolista también. Vas encontrando diferentes maneras de vivirlo, vas encontrando diferentes maneras de gozarlo, no es solamente una. Ahora, ¿se parecería también, Aldo, el comentarista al futbolista en cuanto a los equipos de trabajo que también se van desarrollando en un grupo de comentaristas, ¿no? Y te preguntaría, ¿se da esto de, bueno, estamos en la mesa y tú estás para meter la pierna, tú sí estás para profundizar, tú nada más reviéntala? Hay a veces valores entendidos o cuestiones tácitas, o sea, se va dando sin que lo prepares, los programas se va dando naturalmente, el que cada quien aproveche sus particulares cualidades o características para que la amalgama del programa como producto sea valioso. Se va dando esa conjunción que permite entonces sumar habilidades diferentes en pro de un mismo objetivo. Y pasa lo mismo, así como se identifican en la cancha un centrador y un rematador, o un técnico y uno más leñero,
acá es exactamente lo mismo. Si tú llegas a un programa o una mesa y cuentas con un equipo en el que ya entiendes que uno es el que reparte la pelota, otro es el que remate, que uno es el de las estadísticas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con las estadísticas. Yo creo que una de mis virtudes es darle emoción a las estadísticas. Las estadísticas son frías. Creo que en mi onda, en mi estilo, le brindo emoción a las estadísticas. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho con estadistas, porque creo que me puedo complementar muy bien en el aspecto de dame el número frío y yo me voy a encargar de que este número pues deje de ser frío pues y se meta en la conversación y trascienda más. Sí, de interpretarlo, darle otro valor, darle otro enfoque, sí, hacerlo más entretenido incluso. Y entonces vas entendiendo eso. Creo que es clave en los programas entender el ritmo de los moderadores. Creo que el tipo de moderador en una mesa dicta mucho la mesa que se va a llevar. Muchísimo. Totalmente. Claro. Es una mesa muy distinta, aunque sea el mismo programa, si cambia el moderador. Ahora, tú ya has crecido y has visto otro fútbol, ¿verdad? Muy distinto al mío, obviamente, por cuestión de los más de 30 años que te llevo, 30 y tantos. Pero yo lo que sí he sostenido siempre y me sigue pareciendo irrefutable es que los equipos funcionan mejor en la medida en que más tiempo tienen juntos esos jugadores. En mayor o menor medida, pero los grandes equipos han surgido cuando estos cuates tienen varios años jugando juntos. A lo mejor no son los 11, pero 8 de estos 11 tienen ya tantos años. El Barcelona de Guardiola en su momento, el Santos de Pelé mucho antes de que tú nacieras, la Holanda de Cruyff o con el Ajax. Llegan a jugar a tal nivel. El fútbol es un juego colectivo eminentemente, por más que pesen también las individualidades. Vas a funcionar mejor en la medida en que más tiempo tienen juntos. Y yo lo veía también, no sé si cabría esta similitud con las mesas de debate de fútbol. Las mesas de antaño, las que a mí me tocaban, era aquí están estos 4 cuates y estos 4 van a salir cada domingo o cada sábado. Y son estos mismos 4. Ya, o primero eran 2 y luego 3 y luego 4 y a veces 5, pero o puede uno no estar y regresa, pero hay una base. Ahora, claro, que tiene que ver con la diversificación de los medios, las distintas ofertas de canales y similares, ha hecho que eso se pulverice. Entonces tú te sientas en una mesa distinta cada vez que estás en ella. No solo te cambia el conductor, te cambian los compañeros. ¿Eso afecta o no? ¿O cabría esa similitud? ¿Afecta o no el juego colectivo de la mesa? Afecta, Roberto. Afecta, definitivo. Creo que creo que estamos atorados ahorita probablemente en la antítesis de una tesis. ¿A qué voy con esto? Veníamos de una época bastante rígida en cuanto a las jerarquías. Sí. Estos eran los personajes. Sí. Siempre lo vas a ver ese señor en la mesa y a de este lado, etcétera. Luego, hoy estamos presentando probablemente la antítesis de esa tesis, que es una rotación total. Sí. Tenemos que encontrar el punto medio, tenemos que encontrar la síntesis, porque definitivamente creo que tanta rotación que lo estamos viendo en todos los canales, pues definitivamente tiene que mermar un poco la química y necesitamos ese tiempo para desarrollarnos. Yo diría que todavía más importante que en las mesas de debate es en las transmisiones de fútbol. Claro. De hecho creo, no nada más yo, creo que la industria lo cree en general, que esa es la gran ventaja de nuestro principal competidor, que es TV Azteca con Martinoli, García y compañía. Claro. No, pues que ellos han desarrollado una química fantástica y siempre están ahí. Ellos dos, y son los mismos y se entienden a la perfección y crearon todo un estilo y son irreverentes, creativos, inteligentes y ahí están. No estás moviendo tanto, ¿verdad? Son ellos dos y con ellos me quedo, ¿no? Totalmente. Pero entiendo que es parte de la naturaleza esto que tú dices, es como una respuesta a esa que también puede ser percibida como una rigidez anterior. Siempre están estos. No. El otro extremo es este que se está dando. Lo ideal sería encontrar ese balance. Bueno, sí, vamos a variarle, pero a final de cuentas sí tiene que imponerse la calidad, o sea, que aparezcan más los espacios más importantes quienes mejor lo hagan, porque yo también he visto una banalización en ese sentido. O sea, hay tantos medios y tantos programas que ya cualquiera tiene un micrófono. Y
Y agregando otro punto a esto que los dos creemos, Roberto, es que para motivos de audiencia, la repetición históricamente ha sido un arma maravillosa de la televisión. Claro. O sea, la repetición funciona, y no nada más funciona en la televisión, funciona en cualquier contenido audiovisual, funciona hoy con las historias de Instagram. Claro. Y creo que esa constancia es una de las pocas ventajas que le queda a la televisión en contra del Internet. De repente nos preguntamos, bueno, ¿por qué tantos conceptos en Internet no terminan por dar ese despegue final o no terminan por consolidarse? Creo que es precisamente porque no tiene ese rigor, ni la constancia, ni el hábito de sintonía que medios más conservadores tienen, como la televisión. Sí, lo importante para el televidente que sepa lo que va a ver. Veo este programa porque ya sé quiénes salen y ya sé lo que me ofrecen. No sé si a veces hay una especie de atractivo también en voy a ver este programa para ver quién sale hoy. Pues no sé, pero a mí me parece mucho más. Mucho más. Yo creo que es algo, o sea, no sé si se puede hacer un argumento, pero creo que el principal argumento es lo que hablábamos de, tal vez veníamos de una etapa en la que estaban muy marcadas las jerarquías. Creo que es darle más poder a la marca y menos al individuo. Creo que de eso se trata. Sí. O sea, es darle más poder a la marca de mi programa, a la marca de mi canal, y ponerla por encima del individuo, porque pues eso le facilita mucho a las empresas, ¿no? Sí. Cuando no dependen tanto de 1, 2 o 3 personajes. Sí, creo que por ahí va en gran parte, coincido plenamente. Y a final de cuentas, Aldo, ya para despedirnos, lo importante es que cada comentarista vaya siendo congruente con lo que dice, con lo que hace, demuestre lo preparado que está para hacerlo. Entonces, ya en su propia medida, en su propio reducto, va creando esa propia marca. Yo, como Aldo Farías, soy así y cuando me veas a mí, lo que te garantizo es esto, ¿no? Eso a mí me parece importante y tú lo has logrado. En ese sentido, te felicito plenamente porque has llevado una trayectoria congruente de principio a fin y además en pleno ascenso. Te felicito porque la he seguido de cerca y te agradezco esta plática. Gracias, Roberto. Y yo creo que te agradezco a ti por acercarme a tu audiencia y a ellos por escuchar. Y doblemente gracias a los que pasen la voz y compartan esta conversación que acabamos de tener. Te lo agradezco, Aldo. Te mando un abrazo. Abrazo, Roberto.